Y comparto pantalla. Entonces, estábamos viendo este de ahí, ¿no? Y íbamos a probar el 6. Y entonces yo les afirmo que es falso. Por eso no lo pudimos probar. O bueno, entonces, a ver. Seguramente por ahí la condición es que la intersección de A, que los conjuntos sean ajenos por pares. Porque si no, pues entonces el enunciado es falso. Y fíjense, les voy a probar la ida, digo el regreso con dibujito. Entonces, dice, supón que A y B, la intersección de A con B es vacío. Entonces, pues me voy a pintar aquí a A, me voy a pintar aquí a B. Y ahí hay otro conjunto C metido, y ese C no le pide restricción. Entonces, pues me voy a pintar al C que haga esto, ¿no? Un Mickey Mouse. Y entonces, ¿quién es A? Bueno, del primer lado de la ecuación dice que calculemos A menos B menos C, que lo voy a pintar con verde, digo con azul. Entonces B menos C, pues sería agarrar y hacer este de aquí, ¿no? Y luego a A le quitamos todo ese. Y entonces, ¿qué me queda? Pues si le quito todo ese, pues me queda nada más A, ¿no? Porque A y B están siendo ajenos. Entonces ese es 1. Y por el otro lado, queremos calcular, y lo voy a hacer con verde, a menos B, y a lo que me salga le voy a quitar C. Y entonces, ¿quién es A menos B? Pues cuando me sale A menos B, me queda todo A, porque B intersección A es ajeno, ¿no? Y cuando le quito todo C, pues nada más me está quedando este, ¿no? Y entonces, pues claramente el pedazo verde y el pedazo azul son diferentes, porque el pedazo verde, pues no tiene este cacho de aquí que voy a pintar en marcador con verde, ¿no? Entonces, el regreso es falso. Les acabo de dar un contraejemplo en donde A intersección B es distinto de vacío. Digo más bien en donde A intersección B es vacío, pero la igualdad de sus conjuntos pues no se vale. Entonces este de aquí es falso. Y ahora para la ida pues también es falsa. Y para la ida sí lo voy a hacer con un ejemplo no de dibujito. Entonces imagínense que A es igual a ¿quién es? El 1 y el 2, que B es igual a el 2 y el 3, y que C sea igual ¿a quién? A el 2. ¿Sí es el que quiero? B menos C, y luego le quito a le quito eso, entonces no me queda, ajá, y ahora a menos B. No es cierto. Eh, a ver, pues lo calculo. Creo que ese era el contraejemplo que había encontrado. Dejen ver. Entonces, ¿quién es A menos B menos C? Pues esto sería B menos C, pues nada más me queda el 3. Entonces B menos C, pues nada más me queda el 3. Y cuando agarro y a le quito B menos C, pues me queda A, ¿no? Este. Y ahora del otro lado, pues tengo, ¿quién es A menos B? Pues A menos B es solamente el 1. Y cuando le quito C, pues me queda nada más el 1, ¿no? Y entonces, no, ese no es el contraejemplo que me sirve. No era ese.
Ahorita checo mi cuaderno para... Ahí tengo anotado el contraejemplo. Pero pues es falso. El 6 es falso y por eso no me salió. Mientras, para no perder tiempo, voy a probar lo siguiente correspondiente a esta clase para no atrasarnos. Y vamos a ver, Ale se quedó ayer en potencias, ¿no? Entonces, les definió el axioma del potencia y, bueno, los axiomas son importantes que los conozcan, pero no es imperativo que los dominen ahorita del todo, porque pues eso ya nada más se ve en un curso avanzado de conjuntos. Bueno, en teoría de los conjuntos 1. Entonces, digamos, ustedes quédense con un elemento X está en el potencia, si solo si pertenece, es un subconjunto, ¿no? X está en la potencia de A, si solamente si X es un subconjunto de A. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo me agarro a y me agarro a, digamos, que es el conjunto que tiene al 1, que tiene a, no sé, a P y que tiene a carita feliz? ¿Quién es el potencia de A? El potencia de A es el conjunto que tiene a todos los subconjuntos de A, ¿no? Entonces, si yo quisiera agarrar y escribir el potencia de A, hay un conjunto por ahí que siempre está metido. ¿Y ese quién es? Es el vacío. Eso se sigue pues porque el vacío siempre está metido en todo conjunto y ser subconjunto del A, pues es porque el vacío pertenece a ¿dónde? A potencia de A, ¿no? Entonces, siempre que ustedes le saquen potencia a un conjunto, el primero que tiene que estar ahí metido es el vacío. Y después, con estos de aquí, yo tengo que agarrar y formar subconjuntos. Entonces puedo formar como mi primer subconjunto al conjunto que tiene solo al 1, al conjunto que tiene a P, al conjunto que tiene a la carita feliz. Ahora subconjuntos de dos elementos, pues sería al que tiene al 1 y a P, al que tiene al 1 y a carita feliz, y al que tiene a P y a carita feliz, ¿no? Y finalmente, subconjuntos de tres elementos, pues sería el que tiene al 1, a P y a carita feliz. ¿Sale? ¿Queda claro que entonces qué está haciendo el conjunto potencia? Es el conjunto que tiene subconjuntos como elementos. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto potencia? Ah, bueno, pues observen que aquí, este de aquí tiene tres elementos. ¿Y el potencia cuántos tuvo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces este de aquí tuvo 8 elementos, que curiosamente pues 8 coincide con ser 2 al cubo, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a ver dentro de todavía un rato, cuando veamos conjuntos finitos e inducción matemática, que un conjunto, bueno, si si A tiene n elementos, entonces potencia de A tiene 2 a la n elementos. Esto no lo vamos a probar ahorita, pero sí se prueba. Pero para cuestiones de cuando ustedes hagan su tarea y les pidamos calcular la potencia de algún conjunto, pues digamos si les ponemos un conjunto de 4 elementos, no les pueden salir menos de 16 o más de 16. Si sí, pues entonces tienen un problema ahí, ¿no? Entonces este de aquí lo dejamos para dentro de un mes, creo que es cuando llegamos a ese tema, pero nada más quédense con el resultado. Y entonces, pues ya viendo ejemplos y la definición, vamos a hacer algunos teoreminas. Entonces, puedo cambiar de página. Tachecito si sí puedo.
Digo, textito si no puede. Ok. Entonces, pues vamos a ello. Nueva página. Vista. Renglón. Dibujar. Ok, entonces, teorema. Teorema. Sean A y B los conjuntos. Sean A y B dos conjuntos. Entonces, con Ale ayer probaron que si A está metido en B, pues eso pasa si solamente si la potencia de A está contenida en la potencia de B. Y si son iguales, pues es porque entonces las potencias también son iguales. Naturalmente, uno se pregunta si qué va a pasar con la intersección, qué va a pasar con la unión y esas cosas. Entonces, ¿dónde está? La potencia de A intersección B es igual a la potencia de A intersección la potencia de B. En 4, la potencia de la unión está contenida en la unión de las potencias. La potencia de A unión B está contenida en la potencia de A unión la potencia de B. 5. Si A intersección B es vacío, entonces, bueno, no, aquí está transformado, estoy usando mi lenguaje, entonces, la potencia de A menos B, la potencia de A menos B es igual a la potencia de A menos la potencia de B unión el vacío. Y 6, si la potencia de A unión B es igual a la potencia de A intersección la potencia de B, entonces A es igual a B. ¿Sale? Entonces vamos a probar eso ahorita. El 1 y el 2 pues no los voy a probar porque ya los probó Ale ayer en el video, ¿sale? Entonces estos dos ya quedaron. Vamos a hacer la demostración del tercero. Entonces, demostración. 3. Entonces quiero probar que A intersección B, bueno, la potencia de esto es igual a la intersección de las potencias. Potencia de A intersección potencia de B. Entonces lo que voy a hacer es una doble contención. Contención para acá
tomo un X que esté en la potencia de A intersección B. Por definición, como estás en la potencia, es porque eres subconjunto de a quien le está sacando la potencia. Entonces, esto implica que X es un subconjunto de A intersección B. Entonces, si X es un subconjunto de A intersección B, pues es porque entonces X es un subconjunto de A y X es un subconjunto de B. Pero pues entonces eso implica que como X es un subconjunto de A, pues X tiene que estar en la potencia de A y X tiene que estar en la potencia de B. Pero si estás en esos dos conjuntos, pues entonces estás en la intersección, ¿no? Por lo tanto, la potencia de A intersección B se queda contenido en la potencia de A intersección la potencia de B. Y para la otra contención, pues empiezo del otro lado. Entonces digo, sea X que pertenece a la potencia de A intersección la potencia de B. Pues entonces eso implica que X está en la potencia de A y X está en la potencia de B. Pues entonces eso implica que por definición X es un subconjunto de A y X es un subconjunto de B. Si eres un subconjunto de A y al mismo tiempo eres un subconjunto de B, pues eres un subconjunto de la intersección. Entonces X está contenido en A intersección B. Pero si estás contenido en A intersección B, pues es porque entonces eres un elemento de la potencia de A intersección B, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la potencia de A intersección la potencia de B se queda contenido en la potencia de A intersección B. Y como esos dos son iguales, bueno, más bien uno está contenido en el otro, pues tienen que ser iguales, ¿no? Por lo tanto, la potencia de A intersección la potencia de B está contenido, digo, es igual a la potencia de A intersección B. El 4 con unión. Fíjense que en la unión nada más se respeta una contención. Entonces, vamos a hacer eso. Y vamos a ver por qué no pasa la otra contención. ¿Sale? Entonces, el 4 dice que la potencia de la unión está contenida en la unión de las potencias. Entonces, yo quiero probar que la potencia de A unión B se queda contenida en la potencia de A unión la potencia de B. Entonces, tomo un elemento, sea X, que está en la potencia de A unión B. Eso quiere decir que entonces X es un subconjunto de ¿quién? De A unión B, ¿no? Pues entonces X tiene que ser un subconjunto de A, ajá, o X tiene que ser un subconjunto de B. Pues entonces X está en la potencia de A o
X está en la potencia de B, pero pues entonces X está en la potencia de la unión, ¿no? Potencia de A, unión, potencia de B. Ahora, ¿por qué no pasa el regreso? Imagínense que si fuera una contención y nada más lo voy a ilustrar. Suponiendo que hago ahora la otra contención, ¿no? Digamos que este es así. Entonces, suponiendo que yo quisiera hacer la segunda contención, me tomaría un elemento en donde X en potencia de A unión potencia de B. Pues esto implicaría que entonces X está en potencia de A o X está en potencia de B. Pero pues entonces esto implicaría que X sería un subconjunto de A o X sería un subconjunto de B. Y entonces, si X es un subconjunto de A, bueno, puedo afirmar que es un subconjunto de A unión B. Pues eso no, porque ¿qué pasaría con la intersección? Se portaba bonito porque yo tenía aquí A y a B, y entonces al elemento me estaba tomando un subconjunto de la intersección, que digamos era este de aquí, ¿no? Y entonces ese subconjunto es un subconjunto de la intersección y además es un subconjunto independientemente de A, pues porque está aquí, pero también es un subconjunto de B, pues porque ese verde es un subconjunto de todo el azul. Pero en la unión no se va a portar bonito, ¿por qué? Pues porque ahora imagínense que digamos tomo así A y B, y entonces ahora me voy a tomar un subconjunto de A unión B. Pues entonces, imagínense que el subconjunto está así. Ese es un subconjunto de A unión B, pero ¿a poco el verde se queda totalmente metido únicamente en A, en el rojo? Pues no, porque ya hay un cacho del verde que se está saliendo de lo rojo, ¿no? Y al mismo tiempo hay un cacho del rojo que se está saliendo del negro. Fíjense que en el de arriba, que era en el de la intersección, el pedazo verde siempre se queda metido dentro de lo rojo o se queda metido dentro del azul. Pero acá abajo, el pedazo verde tiene un pedazo que se queda metido en A y un pedazo que se queda metido en B, pero no necesariamente el pedazo verde eh, se queda contenido en alguno de los dos, ¿no? Entonces, digamos que el paso tricky que no podrían hacer y si lo hicieran pues estaría mal en un examen, es aquí agarrar y brincar y decir que X es un subconjunto de A unión B y pues aquí ya X estaría en la potencia de A unión B, ¿no? Este de aquí, este paso rojo, no podrían hacerlo. Y el contraejemplo, pues es que se fijen, digamos, en el dibujito de acá, ¿no? Entonces, pues eso, por eso nada más se vale una sola contención. ¿Sale? Bueno, voy a borrar el azul, porque el azul no es parte de la prueba, solamente lo estaba tratando de ilustrar para que se dieran cuenta, digamos, en qué momento la demostración, pues como que empezaría a oler raro, ¿no? Juan, ¿le puedes subir tantito al inicio? Por Claro. favor. Ok, Ya, me muchas espero tantito a que copien. Yo tengo una duda. Dime. Con de dar, ¿no sería más bien que la contención es al revés?
Sí, ¿verdad? Yo también. Sí, Ahorita como me que estaba quedando pensando, ahorita que hice el dibujito, estaba pensando exactamente lo mismo. Es al revés. ¿verdad? Sí. Sí, es así. Perdón. Tienes toda la razón. Entonces, porque sí, justo lo que yo les acababa de explicar en el dibujito es que si te agarras uno, a ver, vamos a escribirlo aquí. Entonces, a ver, me tomo un elemento en donde, en potencia de A, unión potencia de B, ¿no? Eso quiere decir que entonces X está contenido en A o X está contenido en B. Pero si estás contenido en A, pues entonces puedes estar contenido en A unión lo que quieras. O X está contenido en A unión lo que quieras. Y entonces pues eso implicaría que X está en la potencia de A unión B. O X está en la potencia de A unión B, ¿no? Pero pues eso implicaría que entonces X está en la potencia de A unión B. Ahora, justo, les acababa de mentir. Si empezar a hacer la contención de regreso, pues entonces tomo un X que está en la potencia de A unión B, pues eso implicaría que X está, digo, es un subconjunto de A unión B, y entonces de aquí, si soy un subconjunto de la unión, ¿puedo afirmar que soy un subconjunto de cada uno? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues por lo que les pinté. Aquí está A y aquí está B. ¿Me estoy tomando un subconjunto de la unión? Pues entonces podría tomarme algo así. ¿Y a poco puedo decir que el verde se queda totalmente metido en A o el verde se queda totalmente metido en B? Pues no, no puedo afirmar eso, ¿no? Entonces el paso tricky, que justo fue lo que yo hice hace ratito, y también por eso me sentí como un poco raro, es decir que de aquí X se queda contenido en A o X se queda contenido en B. Y de aquí decir que X está en potencia de A unión, potencia de A unión B, ¿no? Potencia de A unión B. Sí, muchas gracias. Eh, Solo se vale esa contención. Contención para acá. Entonces la otra contención está mal. Es falsa, sí. Ah, Y bueno, aquí lo vimos con dibujito, pero pues podríamos agarrar y dar explícitamente el contraejemplo, ¿no? Entonces, déjenme borrar aquí. Contraejemplo de la otra contención. Contraejemplo de que la potencia de A unión B no se queda contenido en potencia de A unión potencia de B. Y a ver, déjenme pensar. Pues siguiendo así el dibujito como está ahí, se me ocurriría empezar poniendo, digamos que A sea el 1, 2, 3, con dos elementos nada más. Así. Y B que sea el 2, 3, ¿no? Y entonces me voy a tomar, bueno, ¿quién sería el A unión B? ¿Quién es? A unión B, ¿quién es? Pues es el 1, 2, 3. ¿Están de acuerdo? Y entonces, potencia de A unión B, ¿quién sería? Potencia de A unión B, pues sería el conjunto vacío, el conjunto que tiene al 1, el conjunto que tiene al 2, el conjunto que tiene al 3,
el conjunto que tiene al 1 y al 2, el conjunto que tiene al 2 y al 3, el conjunto que tiene al 1 y al 3, y el conjunto que tiene al 1, 2 y 3. ¿Quién es potencia de A? Potencia de A sería el vacío, el conjunto que tiene al 1, el conjunto que tiene al 2 y el conjunto que tiene al 1 y al 2, ¿no? ¿Y potencia de B quién es? Potencia de B es igual al conjunto que tiene al vacío, al conjunto que tiene al 2, al conjunto que tiene al 3 y al conjunto que tiene al 2 y 3. ¿Y a poco los conjuntos son iguales? Pues claramente se ve que no. ¿Y cuál está metido en cuál? Si yo agarro y pego estos dos, este lo pego con este, ¿quién es potencia de A? Unión potencia de B. Pues eso es el vacío, el 1, el 2, el 3, el 1 y el 2, y el 2 y el 3. Y entonces, este rojo sí se queda metido en el azul, pero al revés no es cierto, ¿no? Este rojo sí se queda metido en este azul, pero al revés no es cierto. ¿Sale? Porque, bueno, nada más para que se haga evidente, este está aquí, este y este también están aquí abajo. El 1 y el 2, y el 2 y el 3 están aquí, pero pues me están sobrando dos elementos que ya no están en el de abajo, ¿no? Que serían estos dos. Ok. Vamos con el siguiente. Entonces, a ver, voy a copiarlo. Y lo pego en la nueva página. Eso es algo que no se puede hacer en los pizarrones presenciales. Entonces, punto para las clases en línea. Demostración. Entonces, vamos a probar el 5. Dice, si A intersección B es vacío, entonces la potencia de la diferencia es igual a la diferencia de las potencias. Entonces vamos a suponer que el A intersección B es vacío. Supongamos que A intersección B es igual a vacío. Y entonces yo lo que quiero demostrar es que la potencia de A menos B es igual a la potencia de A menos la potencia de B unión el vacío. Fíjense que por qué agarra y le pega al final el vacío. Pregunta, ¿por qué? Pues porque cuando yo a la potencia de A le resto la potencia del vacío,
el vacío, digamos, siempre está en potencia de A y también siempre está en potencia de B. Entonces, no importa quién sea potencia de A o potencia de B, un elemento que siempre tienen en común, pues es el vacío, ¿no? Y entonces cuando yo efectúo esa resta, el vacío siempre se va. Entonces por eso se lo tengo que agarrar y pegar, porque si no se lo pego, pues entonces el enunciado sería falso. Aunque la intersección de A y B fuera vacío, este enunciado sería falso porque el unitario del vacío no estaría en la potencia de A intersección B. Digo, de la diferencia. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer la primera contención. Contención para acá. Y voy a tomarme un elemento que está en potencia de A menos B. Entonces, sea un X que está en potencia de A menos B. Eso quiere decir que entonces X es un subconjunto de ¿quién? De A menos B. Pues entonces si es un subconjunto de A menos B, X es un subconjunto de A y X no es un subconjunto de B. Ah, bueno, pues entonces es porque X está en la potencia de A y X no está en la potencia de B. Pues entonces es porque X está en la potencia de A menos la potencia de B, ¿no? Y ahora para la contención de regreso, pues aquí me falta concluir. Por lo tanto, potencia de A menos B se queda contenido en potencia de A menos potencia de B. Para la otra contención, pues me voy a tomar un elemento, sea X, que está en potencia de A menos potencia de B, unión el vacío. Eso quiere decir que entonces X está en potencia de A menos potencia de B o X está en el vacío. Bueno, en el unitario del vacío, ¿no? Y entonces, pues aquí tengo dos casos. Si pasa este o si pasa este. Caso 1. Bueno, el caso fácil pues es el del vacío, ¿no? Entonces, caso 1. Si X está en el unitario del vacío, pues es porque entonces X tiene que ser el conjunto vacío, pero el conjunto vacío siempre está metido en cualquier conjunto, en particular este, y entonces X estaría en la potencia de A menos B, ¿no? Y ahora para el caso 2, supongamos que X está en potencia de A menos potencia de B. Bueno, pues entonces esto querría decir que X es un subconjunto de A y X no es un subconjunto de B. Y aquí, ojo, es cuando vamos a utilizar la hipótesis de que A intersección B, ¿cómo es? Vacío. Tengo por ahí que levantaron la mano. Eric A. Correa, dime. Se escucha, tengo una pregunta, ¿no en la primera contención faltó agregar el vacío? ¿Dónde? En la conclusión de la primera contención, donde dice, por lo tanto, Sí, perdón. Se lo pegas, ¿no? Si ya está en uno, pues ya está en el otro. En la unión. La hipótesis funciona suponiendo que, bueno, más bien la hipótesis funciona en este caso de la contención. ¿Por qué? Pues porque podría pasar lo siguiente.
aquí me pregunto, ¿puedo afirmar que entonces X es un subconjunto de A menos B? Pues la respuesta en general no es cierta, pero sí puedo afirmar que está contenido, pues porque A intersección B es vacío. Porque igual, ¿qué pasaría si la intersección de ellos no fuera vacío? A y B. Ah, bueno, pues entonces podría suceder que me estuviera tomando, está diciendo que X está completamente metido en A, pero no está metido en B. Entonces me podría pasar que estuviera así. Mm, ya, que estuviera igual pegándole, ¿no? Así. Entonces fíjense que el verde sí se queda metido en A y el verde no se queda metido en B. ¿Por qué? Pues porque tiene un pedazo que ya no está en B, ¿no? A saber, pues este de aquí, este cachito de aquí. Ese cachito ya no está en B. Entonces, en efecto, en ese ejemplo, X, que es el conjunto verde, se está quedando metido en A, no se está quedando metido en B, pero tampoco se está quedando metido en la diferencia, porque la diferencia de A con B, ¿quién tendría que ser? Pues es todo esto, y claramente hay un cachito del verde que no se está quedando en lo rayado de lo rojo, ¿no? La cosa cambia cuando la intersección pues es vacía, ¿no? Porque entonces ese cachito que nos está dando problemas, que sería este de aquí, pues ya no existe porque A intersección B es vacío. Entonces aquí, ¿puedo afirmar que X está metido en A menos B? La respuesta es sí, porque por hipótesis A intersección B es vacío. Sí, pues por hipótesis A intersección B es vacío. Ah, pues entonces eso implica que como X está contenido en A menos B, pues entonces X está en la potencia de A menos B, ¿no? Por lo tanto, la potencia de A menos B, perdón, la potencia de A menos la potencia de B, menos la potencia de B, unión el vacío, se queda contenido en la potencia de A menos B. Y entonces, por lo tanto, esos conjuntos tienen que ser iguales, ¿no? Ok, me espero tantito a que terminen de copiar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok. Sale, entonces pues vamos a probar el último. Nueva página. ¿Lo puede regresar tantititito, por Claro. favor? Gracias. Ujú.
¿Listo? Sí, gracias. Sale. Entonces, lista, renglones. Vamos el teoremín. Y entonces vamos a probar de volada el 6. Entonces, demostración 6. Si las potencias, si la potencia de la unión es igual a la intersección de las potencias, es porque los conjuntos son iguales. Entonces, a ver, primera contención. Bueno, supongamos que potencia de A unión B es igual a potencia de A intersección potencia de B. Y entonces lo que yo quiero probar es que A es igual a B. Ok, entonces por doble contención, primero me tomo un elemento, sea X, que está en A. Y ahora, ¿cómo le hago? Pues entonces me voy a fijar, observemos que el unitario de X es un subconjunto de A. Pues porque todo elemento del unitario de X, que es X, es elemento de A. Pero entonces eso querría decir que como es un subconjunto, pues es porque ese elemento, el unitario de X, pertenece ¿a dónde? A la potencia de A. Y entonces ahora, pregunta, ¿X está en B? Si X está en B, pues ya acabé, ¿no? Si X está en B, ya acabé. Porque yo lo que quería ver es que si X estaba en A y veía que X estaba en B, pues entonces ya se tiene la contención que quiero, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué pasa si X no está en B? Si X, que sería el caso 2, si X no está en B, pues entonces es porque el unitario de X no es un subconjunto de B. Y entonces esto implica que el unitario de X no estaría en el potencia de B. Eso quiere decir que entonces el unitario de X, si está en potencia de A pero no está en potencia de B, pues no puede estar en la intersección. No está en potencia de A, intersección, potencia de B. Pero este, por hipótesis, es potencia de A unión B. Eso quiere decir que entonces el unitario de X no está en potencia de A unión B. Y si no está en potencia de A unión B por el inciso 4, pues entonces no puede estar en la potencia de A unión la potencia de B. Esto es inciso 4. Pues entonces esto ya es contradicción, porque yo había visto que sí estaba en el potencia de A, pero acabo de ver que no está en el potencia de A, ¿no? Entonces, esto ya contradicción. Y por lo tanto ese caso no puede pasar. Entonces el que tiene que pasar es el caso 1 y ya, ¿no? Por lo tanto, caso 2 no puede pasar. Y así está contenido en B, ¿no? Y la contención de regreso pues es completamente análoga. Análogamente, B se queda contenido en A y por lo tanto son iguales.
¿Sale? Juan, Dime. en el chat estaban preguntando que en dónde se van a subir tus grabaciones de las asesorías, porque la maestra dijo que las iba a subir, pero pues no hay nada. Pues no sé, yo hasta donde me quedé, Ale las iba a subir a su canal.